¿Empezamos o esperamos todavía? ¿Empezamos una vez? Ahora iniciamos ya. Ya, muy bien. Vamos a empezar entonces. Bien, la clase pasada hemos estado hablando acerca de lo que son las independizaciones. Hoy día tocaría ver lo que es la decretarificación, ¿no? En un momento voy a compartir mi diapositivas. Un segundo, por favor. Hay que diferenciar lo que es decretarificación y lo que es edificación en sí misma, ¿no? No son lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de edificación, nos estamos refiriendo pues a la construcción, ¿no? En cambio, la decretarificación viene a ser pues justamente el reconocimiento legal de esa edificación, ¿no? Entonces, ahí es donde debemos diferenciar a estas dos figuras. Lo que va a ingresar al registro es la decretarificación, ¿ya? ¿Me confirman, por favor, si pueden ver en pantalla? ¿Me confirman? Sí, doctor, sí se ve. Muchas gracias. Bien, entonces, edificación, hay que tener en cuenta, pues, es una construcción permanente, ¿no?, levantada sobre un terreno, ¿no? Antes lo llamaban fábrica, es más, la mayoría de registradores todavía siguen llamando fábrica, declaratoria de fábrica, ¿no? Pero estaba confusión, entonces es mejor llamarlo, pues, declaratoria de edificación, ¿no? Y es importante que ustedes conozcan que las obras tienen que adecuarse a los planes urbanos, y van a expresar dos elementos: un elemento gráfico, los planes urbanos, que es el plano de zonificación, que tiene que ver con los usos que tiene el suelo, ¿no? Y un elemento normativo, que tiene que ver con reglamentos de zonificación y características de los usos permisibles en cada una de las zonas señaladas en el plano de zonificación, ¿no? Entonces, la ley 21090 también regula lo que es la decretarificación y señala, pues, que es el resultado de construir una obra cuyo destino es albergar al hombre en el desarrollo de sus actividades, ¿no? Comprende instalaciones fijas y complementarias descritas ahí. Entonces, esto es edificación, construcción, ¿no? Pero, ¿qué viene a ser la declaratoria de edificación? Reitero, es un reconocimiento legal de la existencia de cualquier tipo de obra, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una pared, ¿no?, un cerco. También viene a ser una edificación, o una demolición también es un acto que puede acceder al registro, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza esta declaración? Por una declaración del propietario, ¿no?, con formalidades y trámites previstos por la ley. También se le toma en cuenta a la declaración como un documento legal que comprueba la construcción permanente levantada sobre un terreno, ¿no? Esto es también como acto administrativo que comprueba la legalidad y seguridad de la construcción, ¿no? Decimos que es un acto voluntario, toda vez pues que no están obligados a hacer su declaración. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué las personas hacen una declaración? Justamente porque quieren añadir un mayor valor económico al predio, es uno. Pero otro también es el tema de la seguridad jurídica, ¿no? Es decir, cuando uno inscribe su declaración en el registro de predios, significa pues que esa edificación ha cumplido con ciertas reglas, con ciertas normas urbanísticas. Es por ello importante pues que se inscriba la declaración en el registro de predios. Vamos a ver nosotros más adelante que existen tres tipos o tres formas de hacer la declaración, ¿no? Los procedimientos ordinarios, que es ante las municipalidades, y también hay procedimientos de regularización de edificaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es con la ley 20090, también ante la municipalidad, y con la ley 27157. ¿Y cuál sería la otra forma? Por ejemplo, lo que realizan pues las entidades del Estado, ¿no? La ley de 21151 señala pues que las entidades del Estado también pueden regularizar su edificación sin seguir a los procedimientos de la ley 21090 o la ley 27157. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? ¿No hay preguntas?
Muy bien, continuemos entonces. ¿Sobre qué tipo de predios puede recaer la declaración? Sobre predios urbanos, sobre terrenos que cuenten con proyecto aprobado de habilitación urbana, sobre predios ubicados en zonas urbanas consolidadas, que se encuentren pues como urbanos en la municipalidad e inscritos como rústicos en el registro. Ya, a ver, imaginemos que Ciprián ha construido una casa de 2 pisos y su terreno se encuentra ubicado en zona urbana, entonces él tiene que ir a la municipalidad para que pueda regularizar esa edificación, ¿no? O también puede contratar a un verificador para que pueda hacer el documento del FOR, ¿no? Y en base a ello pues, se pueda declarar la edificación. Sobre los predios rurales, había una ley que autorizaba que las municipalidades tuvieran competencia, actualmente esa ley está derogada, y en el proyecto de ley de la 2890 sí se autoriza a las municipalidades para que puedan emitir ese tipo de documentos, ¿no? ¿Alguna pregunta, señora? ¿Hasta aquí está claro? ¿Está clara la exposición? ¿Ninguna pregunta? Bien. Hemos dicho que la clarificación se puede realizar pues ante las municipalidades, ¿no? Pero también puede ser también ante un verificador. Y es importante determinar el carácter de urbano de un predio, ¿no? Y en ese sentido es bueno precisar que no es el registro el que determina la naturaleza de un predio, sino viene a ser pues la municipalidad. A ver, vamos a explicar un poco más esa parte. Miren, el hecho que un predio se aparezca como rústico en el registro no significa necesariamente pues que ese predio tenga esa calidad, ¿no? Porque puede ser que ese predio aparezca rústico en el registro, pero en realidad tiene la condición de urbano. Y podemos acreditarlo pues con certificados de edificación y vías, por ejemplo, ¿ya? Entonces corresponde pues a la autoridad municipal competente determinar la naturaleza de un predio, condición que puede ser acreditada mediante el certificado de edificación y vías o el certificado de parámetros urbanísticos edificatorios. Entonces, a pesar que el predio aparece como rústico, uno puede hacer una clarificación siempre y cuando acredite ante el registro que ese predio tiene la calidad de urbano, ¿no? Eso se permite, por ejemplo, con la ley 2757, ¿no? Con la ley 2757 podemos realizar una clarificación acreditando la calidad urbana del predio. No significa eso que ese predio se va a inscribir una habilitación urbana, ¿no? ¿No? Cuando inscribo una clarificación, reitero, estoy permitiendo que se sanee la clarificación, pero no quiere decir que esté convirtiendo un predio como urbano, ¿no? Vamos a ver más adelante que hay resoluciones del tribunal que dicen, pues, incluso un precedente, que una vez que un predio ha sufrido el tema de la regularización de edificaciones, ya se puede tranquilamente transferir las unidades inmobiliarias, ¿no? Esto es, existe un precedente de romance obligatorio en ese sentido, ¿no? ¿Quiénes pueden realizar la actual fábrica? Los propietarios, como regla general, ellos son los que pueden hacer la clarificación, definitivamente, ¿no? También los usufructuarios, los superficiarios, concesionarios, titulares de una servidumbre, afectación o cualquiera que cuenten derechos ciertos para llevar a cabo la sobreedificación sobre un predio, ¿no? Qué duda cabe, ¿no? Un superficiario puede tranquilamente, pues, mientras esté vigente la superficie, puede tranquilamente declarar la edificación. Porque, ¿para qué sirve la superficie? Es, es una propiedad temporal sobre una edificación. Entonces, no hay ningún problema, reitero, con los superficiales, ¿no? Tal vez se puede haber algunos inconvenientes con un usufructuario, ¿no? Habría que leer, revisar en este caso lo que es en sí el usufructo, la cuestión del usufructo, ¿no? Tampoco habría ningún problema con los concesionarios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las concesiones para obras públicas, ellos también están autorizados para hacer reclasificación, ¿no? En principio el propietario y también algunos sujetos autorizados. ¿Alguna pregunta, señor, hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ya. Existe también otro tema, que si la declaración lo puede hacer uno de los cónyuges, ¿no? Ya, lo recomendable es que lo hagan los dos, ¿ya?
porque en la partida registral, pues, aparecen como titular registral la sociedad conyugal. Entonces, cuando hacen los dos, no van a tener tipo de inconvenientes, ¿no? Pero si es que lo hiciera uno de ellos, tal vez puede haber un conflicto más adelante, ¿no? El tribunal registral en una resolución, por ejemplo, tenemos acá una, una resolución del año 2005, decía pues que la declaratificación, puede ser efectuada por el propietario, ¿no? O también puede ser por el titular, en este caso del derecho de superficie vigente, ¿no? No habría ningún problema para que lo pueda realizar también el superficiario, ¿no? Bien, le decía a ustedes que puede haber problemas con el tema de la sociedad conyugal y el tema de la edificación, ¿no? Y esto aquí algunas veces eh, puede generar algunos inconvenientes, ¿ya? Voy a ponerles un ejemplo. Imaginemos que Eloy compra un terreno estando soltero y tendría que es un terreno propio, ¿no? Y él empezó edificación cuando ya está casado. Imaginemos que Eloy ha comprado el inmueble el año 2010 y empieza a construir el año 2015, ¿no? Ese año 2015 ya estaba casado. Por lo que cuando él declara la edificación, esto decía el año 2016, ya se había terminado la construcción. Entonces lo que debe ser registrado ahí es pedirle partida de matrimonio, ¿no?, de Eloy, y en este caso tendrá que inscribir el inmueble a favor de la sociedad conyugal. Va a ser un asiento de adjudicación, ¿no? Entonces, en este asiento de adjudicación, reitero, va a figurar pues, también la otra cónyuge, ¿no? Y para eso la otra cónyuge tiene que intervenir también en la declaratificación. Deben intervenir ambos cónyuges, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de ello? Las consecuencias van a ser, pues, que el inmueble se va a convertir, en este caso, pues, en conyugal. Y vamos a ver esa parte de la actualificación. Un ratito, por favor. Acá lo tenés. Es el reglamento de licencias, ¿no? Vamos a colocar acá. Ya, miren, vamos a irnos de frente a la edificación. Características, administrados. Ya dice, se entiende por administrados, ya, a los solicitantes de los procedimientos administrativos, los cuales pueden ser los propietarios, usufructuarios, superficiarios, concesionarios, titulares de servidumbre de una afectación en uso, quien cuente con derechos ciertos para llevar a cabo las obras de habilitación urbana y o de edificación, ¿no? El titular de licencia es cualquier persona natural, jurídica, privada o pública, ¿no? Entonces, eso es un poco lo relevante en ese caso. Y otro aspecto también, vamos a retomar después el reglamento de licencias. Un segundo, por favor. Entonces, si el bien es propio, el terreno es propio, pero al momento de la declaratoria de edificación se demuestra pues que esta persona que estaba ya casada, al momento de terminar la edificación, tendrá que intervenir ambos cónyuges, ¿no? Y el registrador tendrá que extender un asiento de adjudicación, ¿no? Y hay que presentar la respectiva partida de matrimonio. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿No hay preguntas? ¿Cuáles son los procedimientos para formular una letra de fábrica? ¿Un procedimiento ordinario o regular? Eloy levantó la mano. Sí, Eloy, te escuchamos. Eloy. Sí, Eloy. Prenda tu micro, por favor. Por favor, si le pueden prender su micro a Eloy. ¿Pueden habilitarle a Eloy para que pueda prender su micro?
Ya, doctor, ya puede activar. Ya, Eloy, sí, te escuchamos, Eloy. Adelante. Parece que no funciona su micro de Eloy. Bien, en todo caso, Eloy, verifica lo de tu micro, si no, ya más adelante podrás intervenir, ¿ya? Bien, vamos a ver los procedimientos que tenemos para formular la declaración. Un procedimiento ordinario o regular, eso está pues contemplado en la ley 20090, ¿no? Y también tenemos procedimientos en vías de regularización. Esta es la regularización al amparo de la ley 2757, sin intervención municipal, y también la regularización al amparo de la ley 20090, ¿no? Ahí está. Muy bien. Cualquiera, señores, puede activar su micro, está habilitado. Y miren ustedes, en un tema de regularización, ¿ya? Está diferenciado entre un procedimiento ordinario. ¿Por qué? Porque en un procedimiento ordinario, ¿qué cosa hago yo? Antes de construir, saco mi licencia, ¿no? Es un procedimiento ordinario. Pero un procedimiento en vía de regularización, yo ya he construido. Y cuando ya he construido, voy a la municipalidad o ante un verificador y digo, por favor, regularicen mi edificación. En este caso, pues, no ha habido licencia, ¿no? No ha habido licencia y se ha construido sin licencia, sin autorización. Entonces, si es ante la municipalidad, hay que pagar una multa, ¿no? Si es ante un verificador, no se paga la multa, pero el verificador actúa, pues, como una actividad privada, ¿no? Bien, no hay ninguna pregunta. Continuamos, señores. Vamos a ver qué cosa es una licencia de edificación. ¿Ya? Imaginamos que Lloyd quiere construir en su terreno que tiene una casa de 5 pisos. ¿Ya? Y en este caso, lo que debe tramitar él es una licencia de edificación. ¿Y qué es la licencia de edificación? Es un acto administrativo mediante el cual las municipalidades autorizan la ejecución de las obras de edificación. ¿Cuál es el plazo de duración de esta licencia? 36 meses, que puede ser prorrogable por 12 meses calendarios comunicables. Es decir, por 12 meses calendario se puede prorrogar estas licencias. ¿Cuáles son los efectos? Determina la adquisición de los derechos de construcción y desarrollo, edificando en los términos y condiciones expresados en la licencia. Es decir, si yo saco una licencia, ya estoy autorizado para construir, pero debo cumplir con los términos de la licencia, ¿no? Si a mí me han autorizado a construir 2 pisos, yo no debería pues construir 4 o 5 pisos, ¿no? ¿Cuáles son las modalidades de aprobación? Tenemos la modalidad A, la modalidad B, la modalidad C y la modalidad D, ¿no? La modalidad A son aprobación automática o con firmas profesionales. La modalidad B, aprobación de proyecto con evaluación por la municipalidad, con evaluación previa de los revisores urbanos. Y la modalidad C, aprobación de proyecto con evaluación previa por evaluación técnica por los revisores urbanos. Y la modalidad D, aprobación de proyecto con evaluación previa por evaluación técnica o por los revisores urbanos. Esto es ante la municipalidad, ¿no? Acuérdense ustedes, siempre A es aprobación automática, porque son obras simples, obras pequeñas, ¿no? Voy a la municipalidad, me lo sellan y ya tengo mi licencia, ¿no? En cambio, el nivel de complejidad va aumentando con la modalidad B, porque necesito ahí aprobación de proyecto con evaluación de municipalidad o revisores urbanos, ¿no? La modalidad C es un poco más complicada todavía, más compleja, porque se requiere evaluación previa por la comisión técnica, ¿ya? O los revisores urbanos. En la modalidad D, más compleja todavía, se requiere pues evaluación de la comisión técnica de la municipalidad o los revisores urbanos. ¿Ya? Imaginemos que Eloy ya terminó de construir, ya tiene su FUE licencia y ahora tiene el FUE de conformidad. Es decir, la municipalidad ha verificado que Eloy ha cumplido celosamente lo que decía pues su licencia. Y en este caso le van a otorgar un FUE. Un FUE es un formulario en el cual está ya la conformidad de la obra, ¿no? La obra ha sido terminada conforme a lo que se ha señalado, ¿no? Y además es importante precisar
que estos documentos, ¿ya? Tienen que estar acompañados con los respectivos planos, ¿ya? Y con sellado, suscrito por el funcionario municipal designado, y constituye título suficiente para inscribir la respectiva declaratoria de edificación. En el caso que el administrador opte por extender la declaratoria de fábrica mediante escritura pública, deberá tramitar previamente la conformidad de obra. Entonces, con estos documentos, el FUE, conformidad y los planos, pero claro, esos FUE tienen que estar debidamente sellados. Con eso yo puedo ir a registros públicos e inscribir mi declaratoria de edificación, ¿ya? Puedo presentar escritura pública, sí, pero ahí habría que insertar el FUE. ¿Sí? ¿Alguna pregunta aquí, señores? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No hay preguntas? En cualquier momento ustedes pueden interrumpirme, no hay ningún tipo de problemas. La idea es que ustedes entiendan y vean, pues, las diferencias existentes entre los diferentes tipos de procedimientos, ¿no? ¿No hay preguntas? Ya. Continuamos entonces, si no hay preguntas. Bien, vamos a hablar un poco de la pre-declaratoria de fábrica, ¿no? Hablamos de pre-declaratoria de fábrica porque es una anotación preventiva, ¿no? Es una anotación preventiva, ya, en el registro, de un proyecto de declaratoria de fábrica. Es decir, acá solamente tengo el proyecto, tengo la licencia. Todavía no se ha efectuado la obra, y ese proyecto puedo hacerlo ingresar al registro. Y ese proyecto ha sido elaborado con los planos de obra y especificaciones técnicas que cuenta con aprobación municipal, ¿no? Y cuando se solicita la pre-declaratoria de fábrica de una unidad inmobiliaria, concesión de propiedad exclusiva y bienes comunes, debe inscribirse pues necesariamente el reglamento interno y la preindependización. Eso es un supuesto. Imaginemos que quisiera que sea una pre-declaratoria de fábrica, pero de unidades inmobiliarias independientes. En ese caso, puedo también hacer las preindependizaciones, pero para ello requiere que exista un prereglamento interno. Y también, definitivamente, tiene que haber una preindependización. ¿Qué es una preindependización? Es una apertura de una partida provisional con el plazo de 1 año, mientras esté vigente esa noción preventiva. Es decir, estas partidas van a estar abiertas mientras dure el plazo de 1 año. ¿Se puede prorrogar? Sí. Podemos prorrogar esta vigencia, estas sanciones preventivas, por el mismo plazo, cuantas veces sea necesario. Y esta prórroga del plazo de vigencia se anota preventivamente en mérito del documento privado con firmas legalizadas otorgado por el propietario del terreno. ¿Cuándo caduca? Vencido el plazo de vigencia. Bien. ¿Alguna pregunta, señores, hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Vamos a ver entonces qué datos debe tener, la noción preventiva de pre-declaratoria de fábrica. Hemos dicho que, como toda noción preventiva es temporal, ¿ya? Y en este caso, la persona que quisiera adquirir un departamento, cuando existe una pre-declaratoria de fábrica, debe saber pues que simplemente es algo temporal, ¿no? ¿Qué debo colocar en este asiento de noción preventiva? Debo colocar la pre-declaratoria de fábrica, debe tener distribución de ambientes, el área techada por cada piso, el área libre del primer piso, el carácter preventivo del asiento, la norma que lo autoriza, su extensión y su plazo de vigencia, el nombre profesional que interviene en el proyecto de declaratoria de fábrica. Vamos a hacer un pequeño gráfico acá, un momentito, por favor. Ya, bien. Vamos a una diapositiva. Ya, a ver, imaginen que esto de acá es un primer piso, ¿ya? El terreno de aquí tiene 10 metros y acá tiene 20, ¿eh? Total tiene 200 metros cuadrados, ¿no? Esto debe ser su área ocupada.
Área ocupada, ¿cuánto es? 200 metros. 10 por 20, 200 metros, ¿no? Pero ¿cuál es el área construida? Lo que voy a techar, ¿no? Digamos que existe acá un pequeño jardín y solamente he construido esta parte. Vamos a poner otro color. Toda esta parte de acá es el área techada. ¿Y cuál será el área libre? Esta acá. Esta es área libre. Es importante que ustedes distingan. ¿Cuándo es un área ocupada? Es área del terreno. Área construida es lo que se ha techado. El área libre es la diferencia, el área ocupada menos el área techada. Debe salir, pues, el área libre. ¿Están claros, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿No hay preguntas? Bien. Entonces, ¿qué voy a colocar en una anotación preventiva de declarar fábrica? Voy a poner el área techada, ¿verdad? Por cada piso, el área libre, primer piso, y el carácter preventivo del asiento. ¿Y para qué? A ver, ¿quién me dice por qué debo poner el carácter preventivo del asiento? ¿Qué pasaría si no lo pongo? A ver, ¿quién me dice? ¿Ninguno? ¿Por qué sería necesario el colocar, en ese caso, el carácter preventivo del asiento? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Qué pasaría si alguien... Imaginemos que el registrador se olvidó de poner el carácter preventivo del asiento. Imaginemos que el registrador no dijo nada. ¿Qué problema habría? ¿Qué dice Celoy? ¿Ninguno? A ver. Mire, si no ponemos el carácter preventivo del asiento, alguien por ahí puede comprar ese inmueble y puede pensar que la fábrica ya ha culminado, que es una, en este caso, pues, una independencia definitiva, ¿no? Por eso es importante, pues, que se vaya a colocar el carácter preventivo del asiento, porque al final de cuentas es una pre-declaratoria de fábrica, ¿no? Lo que existen son pre-reglamento interno de preindependizaciones. Por ello que en ese asiento de acción preventiva hay que colocar el carácter preventivo del asiento. También colocamos la norma que autoriza su extensión y su plazo de vigencia, el nombre profesional que interviene en el proyecto de declaratoria de fábrica, ¿no? Ahora, si hice la declaratoria de fábrica, también puedo realizar, pues, el reglamento interno y las preindependizaciones, ¿no? ¿Y qué voy a anotar en estas partidas preindependizadas? Se anotarán preventivamente, en este caso, en mérito al documento privado, otorgado por el propietario con firma certificada por notario, ¿no? ¿Qué voy a colocar en esta notación preventiva? Hemos dicho nosotros, hay que poner primero que es preventivo, ¿no? Su vigencia, y ¿cuál es el plazo de esas anotaciones preventivas? Será pues el plazo de un año, ¿ya? Contados desde la fecha de la cinta presentación. Inclusive puede ser prorrogado ante su vencimiento, cuantas veces sea necesario, ¿no? Lo interesante aquí es que el plazo de vigencia no debe superar el plazo de la licencia de edificación. ¿Y cómo puedo prorrogar la licencia? En este caso, la vigencia, la actuación preventiva, con firma certificada por el propietario del terreno, ¿no? O por cualquiera de los adquirientes de las unidades inmobiliarias preindependizadas. O también lo puede solicitar el tercero cuyo derecho emane de la partida independizada, ¿no? Acompañándose de la documentación pertinente. ¿Y qué pasa si en la vigencia de estas sanciones preventivas no se convierten en definitivas? En este caso, estas anotaciones caducarán de pleno derecho. Y la consecuencia es que se van a cerrar, pues, las partidas preindependizadas.
¿Qué más puedo anotar? Puedo anotar también anotación preventiva de compra-venta en las partidas independizadas. Esa es un poco la finalidad. Nos podemos inscribir, anotar preventivamente la compra-venta o otros actos análogos, ¿no? Y en el cual pues, el propietario se obliga a transferir la propiedad de las futuras acciones, porque es una compra-venta de bienes futuros. Se anotan preventivamente en las partidas preindependizadas y en la inscripción definitiva se efectúa simultáneamente con la inscripción de la declaratoria de fábrica y el reglamento interno. Una vez que ya se inscriba la declaratoria de fábrica y el reglamento interno de forma definitiva, yo puedo también convertir en definitiva estas anotaciones de compra-venta. ¿Cuándo caducan estas anotaciones preventivas? Al operar la caducidad de la anotación preventiva de las respectivas preindependizaciones. Y otra obligación del registrador es que tiene que convertir en definitiva la predicatoria de fábrica, el prereglamento interno en las preindependizaciones, ¿no? Cuando la edificación se hubiera efectuado conforme a la predicatoria de fábrica, se deben presentar pues, documentos que den mérito a su conversión, ¿no? Y se va a inscribir en forma definitiva el prereglamento interno, las preindependizaciones, incluyendo pues, las transferencias y demás actos anotados preventivamente. Y otra regla importante aquí es que si no existe conformidad entre predicatoria de fábrica, ¿no? Y en este caso, con la inscripción definitiva, ¿no? Ahí en ese caso hay que presentar documentos aclaratorios o modificadores correspondientes, ¿no? Bien, entonces, lo importante cuál es aquí, que también puede acceder una predicatoria fábrica, un reglamento interno de preindependizaciones, y además pueden inscribir anotaciones preventivas de compraventas, ¿no? ¿Cuánto van a estar vigentes? Mientras dure la licencia, en principio, ¿no? El plazo de vigencia de estas anotaciones preventivas debe ser 1 año, pero, reitero, pueden ser prorrogados por 1 año más, pero no deben vencer, pues, a la licencia de edificación. ¿Cuánto tiempo dura una licencia de edificación? 36 meses, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta sobre las preindependizaciones? ¿O el reglamento interno? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Bien. Vamos a ver ahora los procedimientos para inscribir una declaratoria de fábrica, ¿no? Ya en forma definitiva. Se puede inscribir una declaratoria de fábrica con el FUE, el Formulario Único de Edificaciones, según la Ley 2190, la escritura pública en el cual se inserte o adjunte el Formulario Único de Edificaciones, o los documentos exigidos según la normativa aplicable, ¿no? Si es escritura pública, hay que insertar el FOR o el FUE, ¿no? También podemos inscribir por formulario registral aprobado por la SUNAR conforme a la Ley 27257 y otros señalados en normas especiales, ¿no? Por ejemplo, mira, voy a compartir mi pantalla con ustedes algunos formularios. Un momentito, por favor. Acá, formulario for 27257, ¿no? Voy a compartir mi pantalla, un momentito. Este es el formato de inscripción en el índice. Acá está. Vamos a ver. Entonces, nosotros podemos declarar la fábrica con el FUE, también con el FOR, y si lo vamos a hacer con escritura pública, también podemos hacerlo. Pero hay que insertar esos documentos, ¿ya? Bien, acá está. Este es el FOR 1, ¿ya? FOR 2. El FOR 3.
y el FOR 4, ¿no? FOR 5. Entonces, estos formularios, el FOR 6, se van a utilizar para la inscripción pues, de una declaratoria de fábrica en forma definitiva, ¿no? Muy bien, estos son los formularios. Con cualquiera de esos documentos podemos escribir pues, la declaratoria de edificación, ¿no? Ahora, recuerden ustedes que al hacer una declaratoria de edificación hay que adjuntar los planos, plano de ubicación, localización, el plano de distribución, y tienen que estar autorizados por el profesional competente, ¿no? Ahora, si fuera un tema de demolición, ¿ya? No se requiere presentar pues, planos de distribución, ¿no? En la medida que se está demoliendo todo, ¿no? Y aquí hay un tema que a veces no cumplen algunas personas. Es cuando ellos van a hacer remodelación, ampliación y modificación de fábrica, ¿ya? Hay que adjuntar también la memoria ejecutiva de edificación resultante. Y tanto el plano de distribución, en el cual se visualizan los elementos eliminados o modificados, y el plano de distribución de la edificación resultante. Sucede que la mayoría de veces los usuarios solamente presentan el plano de distribución de la edificación resultante, más no así, no figura pues los elementos eliminados o modificados, ¿no? Esto no se va a aplicar cuando sea pues una declaratoria de fábrica aprobada por la municipalidad, ¿no? Solamente se va a aplicar cuando es ante un verificador responsable, ¿no? Y si hubiera discrepancia entre lo que dice la memoria y los respectivos planos, debe prevalecer lo que dicen los planos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Alguna pregunta, Lucía? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien. Continuamos entonces. Ya, hemos hablado de la pre-declaratoria de fábrica, para independizaciones, para reglamento interno, y ahora vamos a hablar qué datos debo colocar en la partida registral cuando escribo la declaratoria de fábrica, ¿no? Debo colocar, en primer lugar, pues, los ambientes, ¿no? La área techada por cada piso, al aire libre, el primer piso, la fecha de la finalización de la obra, bien, esto es importante, la fecha de finalización de la obra, ¿ya? La valorización. La valorización, ¿por qué es importante? Porque en base a ello pues, se va a poder efectuar el cobro de derechos registrales, ¿no? El nombre profesional que interviene en la declaratoria de fábrica y demás datos relevantes. Si el instrumento que da mérito en la inscripción de declaratoria de fábrica se hubiera omitido la fecha de finalización de la obra, para sustanciar dicha omisión se podrá presentarse declaración jurada del propietario, con firma certificada notarialmente, ¿no? Entonces, es importante, reitero, colocar la finalización de la obra. Si no lo hacen, se puede subsanar, ¿no? Esto es, declaración jurada del propietario con firma certificada notarialmente, ¿no? ¿Y quién me puede decir cuál es la diferencia entre un verificador responsable y un verificador ad hoc? ¿Son lo mismo o hay alguna diferencia? ¿Quién me dice? ¿Un verificador responsable es lo mismo que un verificador ad hoc o existen algunas diferencias? ¿Ningunos? Mire, un verificador responsable es aquel ingeniero o arquitecto, ya un arquitecto, que va a participar pues en la regulación de edificaciones, ¿ya? Y este arquitecto va a intervenir se puede decir, como un particular, ¿no? Es como, como ustedes contratan, por ejemplo, ¿no? Un médico, contratan un abogado en el ámbito privado, también este ingeniero, este arquitecto también interviene en la regulación de edificaciones, ¿no? En cambio ya un verificador representa una entidad pública. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura, o el SBN, o CERNAM, o en este caso también tenemos lo que antes, la competencia que tenía antes INDECI, el CNEPRED. El CNEPRED también
debería tener pues sus propios verificadores ad hoc, ¿no? Entonces, estos verificadores ad hoc actúan en representación de una entidad pública, ¿ya? El reglamento dice, si está pendiente la emisión de un informe verificador ad hoc, se extenderá en el rubro que reciba, va a mencionar una anotación que deje constancia de tal circunstancia, la que se cancelará con la presentación de dicho informe de registro, ¿no? Y acá se reitera, si interviene una sociedad conyugal, al régimen de las sociedades gananciales, y la fabricación construye un terreno propio en uno de ellos, el registrador procederá a extender simultáneamente el asiento de dominio de la sociedad conyugal sobre el inmueble, por el solo mérito de la electora FAO, salvo que se acredite que el bien mantiene condición de propio. Entonces, el ejemplo que les poníamos, ¿no? Y decíamos nosotros, si alguien, si alguien había adquirido un terreno propio y empieza a edificarlo siendo casado, cuando declara la edificación, tiene que también extenderse un asiento de dominio a favor de la sociedad conyugal. ¿Qué significa eso? Que la sociedad conyugal se va a convertir en propietaria tanto del terreno como de la edificación. Y aquí hay una discusión, ¿no? Algunos dicen que en realidad debería haber dos titularidades, ¿no? El terreno, que es para el cónyuge, y la edificación, que sería pues para ambos, ¿no? Sin embargo, aquí hay un problema, ¿no? Sí, no puede existir pues dos inmuebles en una sola partida registrada, ¿no? Y ahí hay un inconveniente, ¿no? Es cierto, y de repente más adelante, en un divorcio, una separación de patrimonios, y liquidan las sociedades gananciales, ahí tal vez se pueda adjudicar lo que le corresponde con uno de ellos, ¿no? Lo que sí es cierto es que para inscribir esta adjudicación en favor de sociedad conyugal hay que presentar la copia certificada de la partida de matrimonio, ¿no? Y en este caso debe ser por un funcionario que conserva pues en su poder la matriz, ¿no? ¿Alguna pregunta, señores, hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Muy bien. Bien, el Tribunal Registral el año 2014 decía, ¿no? El formulario único FUE, así como sus respectivos planos, debe contar con firma y sello de la respectiva autoridad municipal, a efectos de tener acogida en el registro, ¿no? Eso de ahí es bastante importante. Bien. Ahora vamos a ver la regulación de edificaciones. A ver, lo voy a plantear el problema, ustedes mandan sus comentarios. Un momentito, voy a traer mi agua, señores, un segundito, por favor. Muy bien. Mire, quisiera escuchar una opinión de ustedes, también viendo de ustedes, qué opinan al respecto. En nuestro país tenemos este problema de las edificaciones clandestinas, ¿no? Las consecuencias de estas edificaciones clandestinas lo vemos todos los días, ¿no? Existen muchas personas que construyen pues sin licencia, ¿ya? Y algunas de esas edificaciones están mal hechas, ¿no? Inclusive cuando ocurre un pequeño temblor o terremoto se cae, ¿no? Y eso es peligro, claro, ¿no? Imaginemos que sea sobre un colegio, ¿no? O un nido en el cual pues afecte la vida de la persona. Entonces, ese es el problema de las edificaciones ocultas, es decir, edificaciones que no tienen licencia y peor aún que no se inscriben en el registro. Y lamentablemente, pues es nuestra realidad en nuestro país. Existen varias edificaciones que se han hecho sin licencia, ¿ya? Y muchas veces... hay una pregunta de Eloy, antes de continuar. Dice, ¿qué pasa si solo son convivientes y no están casados? ¿Normal pueden inscribirse en los registros públicos? A ver, Eloy, mira, lo que pasa, Eloy, que los convivientes no es un estado civil, ¿no? Yo no tengo estado civil de conviviente, ¿no? Yo soy soltero, ¿no? Y, a ver, imaginemos, Eloy, que tú tienes tu conviviente, ¿ya? Y el terreno es tuyo, es propio, ¿no? Entonces tú quisieras que ese inmueble esté a nombre pues, de los dos, ¿no? Lo que tú puedes hacer es donar el terreno
50% a favor de tu conviviente, ¿no? Y en ese caso, pues, el inmueble, tanto la edificación, el terreno, van a pasar a nombre de ustedes dos, ¿no? Como solteros, ¿no? La otra opción es que, a ver, imaginemos que hoy tú tienes tu conviviente, tú eres soltero y soltera, y han estado viviendo más de 2 años, ¿no? Y quizás tú solo has hecho tu declaración, ¿ya? Y en este caso, tu conviviente pues empieza a reclamar, dice, ¿por qué no me has concedido a mí? ¿No? Yo también he intervenido, he hecho la edificación, he pagado, entonces me estás excluyendo, ¿no? ¿Qué se puede hacer acá, no? Aquí hay varios puntos un poco problemáticos, ¿sí? Lo ideal es que cuando tú hayas declarado la fábrica, previamente tuvieras que haber hecho una unión de hecho, es una declaración de unión de hecho. Imaginemos que tú tienes más de 2 años con tu conviviente, vas ante a la municipalidad, bueno, en este caso sería pues ante un notario, ¿no? O ante el Poder Judicial, y pides que exista una declaración de unión de hecho. Se inscribe esto en el registro personal, ¿ya? Que forma parte de registros naturales, y luego se traslada eso en la partida del predio, ¿no? Y ahí ya el bien va a pasar no solamente a tu nombre, sino a nombre, pues, también de la otra conviviente, ¿no? Y aquí se va a hablar de un régimen, se aplica el régimen de sociedades gananciales también, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Eh, lo ideal, reitero, es que si no hay todavía una unión de hecho, porque de repente algunos de ustedes tienen un impedimento matrimonial, ¿no? Lo que se puede hacer en todo caso es una transferencia, ¿no? Una donación a favor de la otra conviviente, y luego los dos intervienen, pues, porque son copropietarios, intervienen en la clarificación, ¿no? Pero si no fuera así, la otra persona tiene que seguir una declaración de unión de hecho y después de ello se le va a considerar, ¿no? Van a haber algunos tipos de problemas, definitivamente, porque es un poco confuso el tema que cuando una sola persona ha intervenido en la clarificación, ¿ya? Luego habría que extender un asiento de rectificación, ¿no? Ya con mi partida de matrimonio, si fuera casado, extiendo pues la partida de rectificación calidad del bien, ¿no? Pero si no fuera casado y es conviviente nada más, habría que hacer previamente una declaración de un derecho, ¿no? Y luego de eso, inscribir pues también como rectificación de la edificación. Es un poco complejo ya, se dan cuenta. Por eso mi punto de vista es que cuando exista una edificación, intervengan ambos cónyuges. Si son convivientes, reitero, hay que hacer una declaración de un derecho, ya, sea ante el notario, sea ante el juez, y en este caso ya se inscribirá también en el registro de predios esto en un derecho. Por lo tanto, el bien ya no será propio, sino será un bien social. Bien, ¿alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Me preguntas? Ya, entonces estábamos hablando acerca de las edificaciones clandestinas, ¿no? Y el daño, pues, que ha generado, ¿no? Entonces, el Estado estaba bastante preocupado con estas edificaciones clandestinas, no tanto porque no hayan pedido a la municipalidad de autorización, ¿no? Sino porque se ha habido no acá el cumplimiento de las normas urbanísticas. Reitero, las edificaciones deben cumplir porque hay ciertas garantías, ¿no? El tema de la seguridad es importante. Y en ese sentido, se sale pues la ley 27157, ¿no? Y esta ley permite regularizar edificaciones clandestinas y que se pueda inscribir también en el registro, ¿no? Con el uso de los formularios, ¿no? Entonces, estas construcciones deben cumplir condiciones mínimas de edificabilidad, ¿no? Y estar conforme pues, a la normatividad urbanística, ¿no? Bajo responsabilidad del verificador en caso de fraude o falsedad. Esta figura del verificador viene a ser un arquitecto, un ingeniero civil, y está inscrito en un registro administrativo, ¿no? Que vamos a llamarle pues el registro de índice de verificadores, ¿no? A cargo de la SUNAT. Pero ellos no son dependientes de la SUNAT, ¿no? Ellos no trabajan para la SUNAT, simplemente se han inscrito en un índice de verificadores para que puedan intervenir una declaratoria de edificación, ¿ya? ¿Qué responsabilidad asumen ellos? Ellos van a asumir pues responsabilidad por lo que declaren en el formulario, ¿no? Van a declarar, en este caso, la construcción, ¿no? Ellos no van a asumir responsabilidad por digamos,
la forma como se ha edificado, el material utilizado, ellos no responden. Lo que ellos sí van a responder es que están declarando pues que existe 5 pisos. Depende, en realidad solamente hay un piso. Por eso van a responder, por las declaraciones que hagan, ¿no? El formulario, además, debe contener la certificación notarial de la firma de los interesados y del verificador, ¿no? Esto habla pues del forma. Algunas veces los planos también le hacen firmar y certificar la firma del propietario. No tiene ningún sentido, ¿no? No tiene ningún sentido. El objetivo es regularizar las edificaciones clandestinas o no autorizadas, siempre que cumpla pues en forma mínima con la normativa municipal urbanística, ¿no? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? Ya. ¿Y qué pasa cuando ya realicé pues esta declaratoria de edificación? No ha habido habilitación urbana, pero ya otorgué reglamento interno y ya salieron independizadas las unidades, ¿no? ¿Podré vender estas unidades exclusivas a pesar que no exista habilitación urbana? El tribunal dice que sí. Entiende pues el tribunal que esta ley 27957 es una norma de saneamiento, ¿no? Y como norma de saneamiento, eh, permitirá pues que estos bienes ya pueden entrar al tráfico jurídico, ¿no? Es procedente la inscripción de los actos de disposición de dominio de unidades inmobiliarias cuya declaratoria de fábrica fue otorgada vía regularización al amparo de la ley 27957, ¿no? Aun cuando no se cuente con autorización para celebrar contratos de compra-venta garantizada, ni conste inscrita la resolución de obras de habilitación urbana del terreno sobre el que se levantó la edificación. Entonces, lo bueno, digamos, de este procedimiento de regulación de edificación es cuando tú terminas y se independizan unidades inmobiliarias, lo puedes transferir. Lo puedes transferir y no necesitas una resolución de habilitación urbana de conformidad, en este caso, pues, de resolución de obras, como tampoco necesitas, pues, en este caso, una autorización de compra-venta garantizada, ¿no? Sí. Ahora, hay una resolución del año 2011, dice, acto previo para la inscripción de la nulidad de la licencia de construcción. Y se constituye acto previo o adecuado para la inscripción de la nulidad de una licencia de edificación, la anotación de dicha licencia, cumpliéndose con los requisitos exigidos para la previa fábrica. Es decir, ¿cómo puedo inscribir una nulidad de una licencia si no está inscrita en este caso, pues, la licencia, ¿no? Por lo tanto, hay que respetar siempre pues, el tracto sucesivo, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar un poco del verificador. ¿Y qué va a hacer el verificador? ¿Cuál es su función del verificador, no? El verificador tiene como función la emisión de un informe técnico, ¿ya? O sea, su trabajo está en elaborar un informe técnico. Ese informe técnico va a constar en el foro, va a tener su certificación de firma ante notario y además pues tiene que elaborar los planos de distribución, ¿no? Estos planos sustentatorios se encuentran amparados en la presunción de veracidad, lo cual es responsable pues el verificador. La obligación principal del verificador es revisar que la construcción existe, tal como se declara, ¿no? Yo declaro 6 pisos, ya, tiene que existir pues los 6 pisos, ¿no? El verificador no es responsable, reitero, del proceso constructivo ni de la estabilidad estructural de la edificación. Entonces le corresponde al verificador organizar y preparar el expediente de regularización y en el cual debe constatar la existencia de características de la edificación, cumplimiento de las normas, parámetros urbanísticos, edificatorios, y además confirma que los planos que se adjuntan al expediente corresponden a la realidad física del terreno y de la edificación. Entonces, ¿qué cosa va a tener este informe técnico de verificación? Miren, debe tener, hay un formato aprobado, la constatación de ubicación, el área, el lindero, medidas perimétricas del terreno. Después, para eso necesitamos pues, tener el plano de ubicación también. Entonces, en el informe técnico tiene que estar que haya constatado, ¿ya? El área, linderos, medidas perimétricas del terreno, ¿ya? El cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios, cuáles son las características arquitectónicas, estructurales de las instalaciones, y de ser el caso también, identificación de las secciones de propiedad exclusiva y sus áreas. Ese plano de localización y ubicación tiene que estar, pues, en este caso, una escala, ¿no?
en el cual conste vías principales, lugares públicos, un cuadro de áreas techadas, libre, y un cuadro normativo, ¿no? Un cuadro normativo en el cual se pondrá, pues, cuál es, en este caso, cantidad de estacionamientos que necesite, el lote normativo, ¿no? Asimismo, preparará planos de distribución o de plantas de arquitectura, y aquí se va a detallar y enumerar todos los ambientes exteriores e interiores de la construcción. Esta descripción de ambientes deberá coincidir con la memoria descriptiva, que necesariamente debe aparecer en el formulario registral, ¿no? Entonces, este informe de verificación va a amarrar al verificador en su responsabilidad, ¿no? Nosotros hemos sancionado ya verificadores cuando han declarado, pues, en forma falsa, ¿no? Y dice, la verificación ha terminado en el año 99, ¿no? Sin embargo, la municipalidad ha verificado que recién ha acabado, pues, el año 2017, 2018. Entonces, en ese caso, le abrimos PAT, procedimiento administrativo disciplinario al verificador, y lo sancionamos, ¿no? Porque ha hecho una declaración falsa. ¿Cuál va a ser la sanción? La cancelación de registro de verificadores, ¿no? La ley 27333, en su artículo 2.1, dice, ¿no? En los casos que la ley 27257 exige intervención de un verificador, este asume responsabilidad respecto a la veracidad de la información técnica y verifica y da su conformidad con las normas técnicas urbanas correspondientes. Entonces, en buena cuenta, el verificador va a asumir la responsabilidad por, por lo que declare, ¿no? En el FOR, en el informe técnico de verificación, ¿no? Así tenemos nosotros el reglamento de índice de verificadores, ¿ya? En su artículo 25 dice, son obligaciones del verificador ejercer única y exclusivamente sus funciones respecto de actos y contratos referidos a predios ubicados en el ámbito de la competencia de la zona o zonas registrales antes de que se hubiera inscrito como verificador. ¿Qué significa eso? Imaginemos que Lucía sea verificadora, ¿ya? Y ella se ha inscrito solamente en la zona 9 de Lima. Y ella quisiera intervenir en la zona 14 de Ayacucho. No podría, no tiene competencia para eso, ¿no? El tribunal registral parte de una idea de que son los verificadores los que van a responder por el tema de la sectorificación. Dice, corresponde al verificador verificar, dice, la responsabilidad acerca del análisis de la infracción de los parámetros urbanísticos en el procedimiento de regularización y su consignación como observaciones en el informe técnico de verificación. Las cargas solo se extienden en el registro cuando han sido señaladas como observaciones técnicas en el informe técnico de verificación. A ver, ¿cómo es eso? El registrador no puede inventar cargas, ¿no? Si en este caso se va a consignar una carga técnica, tiene que declararlo el verificador, ¿no? ¿Quién me dice algunos ejemplos de cargas técnicas? ¿Algunos ejemplos de cargas técnicas, señores? ¿Ningunos? Lucía, un ejemplo, Lucía, de cargas técnicas. ¿Cuál sería una carga técnica? ¿Ningunos? Mire, una carga técnica es una transgresión, ¿no? Una transgresión a una norma urbanística o una norma edificatoria, ¿no? Esa transgresión lo tiene que declarar el verificador en el FOR y en el informe técnico de verificación. En base a ello, podemos nosotros inscribir cargas técnicas, ¿no? En el rubro D, ¿no? Ejemplos. La carga técnica por déficit de altura, déficit de lote normativa, ¿no? Esas son cargas técnicas y hay que inscribirlo en el registro, ¿no? Funciones del verificador. Dice, el verificador responsable es el profesional arquitecto, ingeniero civil colegiado, inscrito en el índice de verificadores, ¿ya? Y dice, organiza y tramita el expediente de regularización, constatando, entre otros, el cumplimiento de las normas y parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿no? Entonces, esas son las funciones que tiene un verificador. Muy bien. ¿Ninguna pregunta, señores, hasta aquí? ¿Alguna pregunta?
¿No hay preguntas? ¿Cuántos de ustedes, señores, a ver, han declarado su edificación ante la municipalidad? ¿Ningunos? ¿Cuántos de ustedes han declarado ante un verificador? ¿Ustedes tienen inscrita su declaratoria de edificación en el registro o no lo tienen? Bien, miren, si no lo han hecho todavía, pueden hacerlo, no hay problema. Y ustedes pueden utilizar la ley 28090 o también la ley 27157. ¿No? Con respecto a los plazos, esto es hasta cuándo tiene que terminar la edificación para que se pueda declarar, ha habido una ampliación. Inicialmente, con la ley 27157, solamente se podía regularizar aquellas edificaciones terminadas al 20 de julio del año 99. Hubo una ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre de 2003, ¿ya? Pero que cuente con certificación notarial de firmas del FOR y hasta el 31 de diciembre de 2005. Entonces, hasta ahí quedaba pues lo de los plazos para la regulación de edificaciones. Luego tenemos nosotros la ley 2490, son edificaciones terminadas que hayan sido ejecutadas sin licencia o conformidad de obra desde el 21 de julio de 99 hasta el 25 de septiembre de 2007. ¿No? Solamente se podía declarar hasta el 26 de diciembre de 2017, según la ley 30494. ¿No? ¿Cuáles eran los requisitos? Aquellas edificaciones ejecutadas sin licencia o conformidad de obra desde el 20 de julio del año 99, ¿no? Hasta el año 2007, 25 de septiembre de 2007. Si nosotros queríamos hacerlo ante la municipalidad, es decir, regulación de edificación ante la municipalidad, había un plazo de 180 días, ¿no? Contados a partir de la ley 090. ¿No? Luego se amplió hasta el 31 de diciembre de 2010. ¿Ya? Las edificaciones deben cumplir las normas urbanísticas, edificatorias y de protección al patrimonio histórico. Y además hay que pagar una multa del 10% para la regularización. ¿No? Entonces, estos son ante la municipalidad. Luego, esta ley 27157 fue modificada, ya la ley 27157, con la ley 3830 del 20 de julio del año 2018. Esta norma señala pues, que no pueden aplicarse el procedimiento de regularización establecido en la presente ley para las edificaciones levantadas en zonas arqueológicas, zonas de protección ecológica, zonas de riesgo para la salud e integridad física, riberas de ríos, lagos o mares. ¿No? Por ejemplo, imaginemos que Alex tiene un terreno, pero que se encuentra ubicado a la ribera del río. Él no pudiera regularizar esa edificación, ¿no? Porque son una causal de improcedencia. ¿Y quién va a determinar la causal de improcedencia? Viene a ser pues el verificador, ¿no? O de repente es una zona de riesgo para la salud, es un desfiladero, entonces ahí tampoco podemos regularizar una edificación, ¿ya? Tampoco se puede realizar una edificación cuando se esté contraviniendo los elementos básicos de seguridad, lo cual ponga en riesgo la vida humana, ¿no? Entonces, esta ley 3830 lo que hace es prorrogar el plazo de la ley 27157, que reitero, solamente era hasta el 20 de julio del año 99. Si tú terminabas, por ejemplo, en el mes de agosto del 99, tenías que irte ante la municipalidad para declarar tu edificación. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? En la práctica, la mayor cantidad de personas recurrieron a la ley 27157. En la práctica, las personas no fueron pues, ante la municipalidad para sacar licencia y hacer edificación. En mayor cantidad, empezaron a regularse edificaciones. Entonces, lo que hace aquí esta ley 3830 amplía el plazo. Si antes era solamente hasta el 20 de julio del 99, ahora es hasta el 31 de diciembre de 2016. Entonces, con esa ampliación de plazo, han ingresado varios títulos, ¿no? Y ya no se les va a tachar, ¿no? Porque si antes decía que la fecha era el año agosto 97, se tenía que tachar, porque solamente era hasta el 20 de julio del año 99 la fecha considerable para la finalización de la obra, ¿no?
¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Ninguna pregunta? ¿Qué dice Lucía? No te he escuchado hoy día nada, Lucía. ¿Estás de acuerdo con todo? ¿Alguna discrepancia? ¿Algún comentario? Muy bien, parece que no está Lucía o no quiere comentar. Ya, miren, esta ley 3830 ya, sirve pues para ampliar el plazo, ¿no?, de las regulaciones de edificaciones, pero no solamente sirve para edificaciones, ¿eh? También independizaciones, reglamento interno, se pueden regularizar siempre y cuando pues hasta el 31 de diciembre de 2016, ¿no? Eso quiere decir que si yo saco una casa y lo he terminado en el año 2015, no habría no habría ningún problema para que podamos nosotros hacer una decreto de edificación hasta el 31 de diciembre de 2016. No hay ningún inconveniente, ¿no? Entonces, tenemos esta ley, ¿no?, esta ley que ha ampliado el plazo y actualmente pues existen varios títulos de regulación de edificaciones que se están presentando porque justamente gracias a esta ley 3830, ¿no? A ver, entonces, brevemente, lo que estamos hablando hoy día es acerca de una declaración. Imaginemos que ustedes han construido su casa de 4 pisos y quisieran venderlo, por ejemplo, ¿no?, esa casa. Y el comprador lo ve y dice, pero ¿dónde está la fábrica? No está inscrita en el registro público, la declaración no está inscrita. Entonces le van a querer dar un menos valor económico a su predio. O imaginemos que ustedes quisieran poner un hospedaje. ¿Qué le van a pedir? Su licencia de edificación. La gente va a decir, pero ¿cómo yo sé que esa edificación ha sido bien realizada, ¿no? Porque de repente se cae, se derrumba, y le van a pedir una licencia de edificación. Entonces, lo natural sería pues que las edificaciones se realicen previa licencia. Es decir, saco la autorización y después me pongo a construir y luego lo inscribo en el registro público. Pero en la práctica no ocurre eso. En la práctica las personas construyen primero y después quieren ya que vaya a regularizarse, ¿no? Esperemos que eso vaya cambiando poco a poco. Esta ley 3830 que estamos comentando, que amplía la ley 2757, se aplicará pues para la regulación de edificaciones. Hemos dicho nosotros que las edificaciones pueden declararse con la ley 2390 de la municipalidad de procedimiento ordinario y también procedimiento de regularización, puede ser ante las municipalidades o también ante un verificador con la ley 27157, ¿no? Lo que dice esta ley es que tiene que haber causales de improcedencia, ¿no? Es decir, el verificador tiene que declarar que esa edificación no se encuentra inmersa en una causal de improcedencia, ¿no? ¿Cuáles serían las causales de improcedencia? Por ejemplo, imagínense que Janet hubiera construido sobre una huaca, ¿no?, que es una zona arqueológica, o una zona de protección ecológica, o zona de riesgo para la salud interior. En esos casos no se van a aceptar esa regulación de edificaciones, ¿no? Y tampoco cuando sean pues en riberas de ríos, lagos o mares. Ustedes han visto, por ejemplo, lo que ocurre, ¿no?, cuando se construye sobre terrenos que antes eran ríos, ¿no?, en el cual pasaba el río. Generalmente el agua vuelve por ese cauce, ¿no? Entonces, son zonas de riesgo, ¿no? No se va a poder permitir en este caso su inscripción registral porque reúne pues una causal de improcedencia, ¿no? Y también cuando son aquellas edificaciones que resulta evidente pues la contravención a los elementos básicos de seguridad, lo cual pone en riesgo la vida humana, ¿no? El otro tema a determinar era desde cuándo estaba vigente esta ley, la ley 3830, ¿ya? Porque la ley decía lo siguiente: en el plazo de 30 días, contados desde la entrada a vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo adecúa el texto único ordenado del reglamento de la ley 27957, ¿no? Entonces la primera pregunta es si se encontraba vigente o no esta ley, ¿no? Y se llegó a la conclusión pues que está vigente, ¿no?, porque según el 109 de la Constitución,
la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, salvo disposición contraria de la misma, que posterga pues su vigencia en todo o en parte, ¿no? Por lo tanto, el texto normativo no consigna de forma expresa ningún supuesto de vacancia de leyes, ni tampoco se estaba condicionando pues que para que entre vigencia la ley tenga que aprobarse necesariamente la adecuación normativa del reglamento de la ley 2757, ¿no? Por lo tanto, esta ley estaba vigente, ¿no? La otra pregunta que también se hacían era, ¿quién califica las causales de improcedencia de regulación de edificaciones? ¿Quién lo va a hacer? ¿El registrador? ¿Le va a hacer el propietario? ¿O lo va a hacer, pues, el verificador, ¿no? Y lo que se llega a la conclusión que es el verificador el que debe determinar justamente las causales de improcedencia, ¿no? ¿Y por qué? Porque estas causales de improcedencia, reitero, en caso que se presenten, ya no se va a poder efectuar la declaratoria de edificación, ¿no? Mire, y después salió el reglamento de la ley 2757, fue adecuado, ¿no? Salió este decreto supremo, que estamos hablando puede ser 8/2019, y el 12 de febrero de 2019, ¿no? Y lo que dice este reglamento, ¿no? Que va a regular lo que son las edificaciones construidas o demolidas hasta el 31 de diciembre de 2016, ¿no? Sin contar con la respectiva licencia y o conformidad de obra, o que carezcan en su caso de declaratoria de fábrica, reglamento interno o la correspondiente independización. Entonces, este reglamento que modifica al reglamento establecido por el 08/2000, ¿no? Va a hacer varias precisiones. Una precisión entonces es que se puede regularizar edificaciones, ¿ya?, que hayan terminado al 31 de diciembre de 2016. Ahora, pero ¿cómo yo sé que eso han terminado ahí? En el FOR va a aparecer pues una fecha de finalización de la obra, ¿no? Y ahí va a asumir responsabilidad el verificador. De repente, reitero, no hay ni una edificación, pero por esa declaración va a asumir responsabilidad pues justamente el verificador, ¿no? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Denme unos segundos, señores. Se me acabó mi agua. Un ratito, por favor. Muy bien, señores. Vamos a ir avanzando. La primera idea que hay que tener entonces es que este reglamento lo que va a permitir, pues, es que no solamente se refiera a edificaciones, ¿no?, sino también puede ser reglamento interno o también independización. Es decir, yo puedo regularizar no solamente el tema de la declaración, también el reglamento interno y también las independizaciones, ¿no? Aquí hay algunos temas que han cambiado con esta nueva reglamentación. Por ejemplo, mire, imaginemos que Ciprián ya, ha hecho una declaración de fábrica. Ya, aquí hay una pregunta, me parece. A ver, acá hay una pregunta de Lucía, dice, tengo una pregunta, dice, cuando supuestamente dan una licencia provisional de construcción, luego el verificador va al lugar y se da cuenta que está dentro de las causales para demoler o destruir el inmueble. ¿Qué es lo que puede ser administrado? ¿Qué recurso presentar? Ya, interesante, siempre la pregunta, ¿no? Entiendo yo que, Lucía, el que te ha dado la licencia debe ser la municipalidad, ¿no?
Entonces, ahí habría que reclamarle ante la municipalidad por qué pues, ha otorgado esta licencia, ¿no? Ante ellos sería, ¿no? En principio, si te dan una licencia, ¿ya? Te dan justamente una autorización para que puedas construir, ¿no? Es una licencia, ¿no? Entonces, si el verificador constata que hay una causales, eh, definitivamente pues aquí habría una discrepancia, ¿no? Aparentemente la municipalidad no habría hecho un buen trabajo de verificación porque te ha otorgado la licencia nada más, ¿no? Entonces, aquí el que debería resolver el problema es la municipalidad, ¿no? Habría que en todo caso recurrir ante la municipalidad. En el peor de los casos, demandarlos a la municipalidad, ¿no? Como una indemnización, ¿no? Porque si ustedes han sacado una licencia, han empezado a construir o ya construyeron, eh, sería responsabilidad de la municipalidad, ¿no? En principio, ¿no? Muy bien. Ahora, le estaba contando, ¿no? A ver, ¿qué pasaba si su compañera Lucía ya había construido una casa de 4 pisos, ya? Y ella terminó esa construcción en el año de junio del año 99, ¿eh? Y ella decide construir pues un piso más, ¿no? Quinto piso y sexto piso. Pero ella lo construye ya en el año 2000, digamos, ¿no? Cuando yo no estaba dentro del plazo. Entonces, en la primera declaratificación establecieron 5 caras técnicas, ¿no? ¿Ya? Y la norma dice que cuando tú hagas ampliaciones de fábrica, ya no lo puedes ante un verificador, tienes que hacerlo ante la municipalidad. Entonces la municipalidad no quiere saber nada, porque aquí ya existen cargas técnicas, entonces dice, no, yo no voy a validar esta información. Pero llega el año 2016, bueno, el año 2018, o sea, la ley 3830, y aparece pues esa autorización, ¿no? Que ella sí puede regularizar esa edificación. Y la primera pregunta que viene ahí, ¿qué hago con las cargas técnicas, no? Porque antes que salga este reglamento, para poder hacer una ampliación de fábrica tenía que haber un levantamiento de esas cargas técnicas, ¿no? Y lo cual es complicado, porque de repente sean déficit de altura, lote normativo, falta de estacionamientos, eran sus cargas técnicas, ¿no? Pero con esta norma sí lo permite, ¿no? Y dice, tú puedes hacer una declaratoria, ¿ya? Sin necesidad de levantar las cargas técnicas, ¿no? Entonces, este reglamento que estamos leyendo ahora es bastante flexible, ¿no? Tú puedes, reitero, hacer una nueva declaratoria de fábrica, una segunda regularización, si lo vemos técnicamente, sin necesidad de levantar tus cargas técnicas, ¿ya? En este caso, existe pues este problema, ¿no? Este problema que tenemos acá es que si ya no levantas las cargas técnicas, significa que se va a inscribir tu segunda regularización y ya no va a ser necesario levantar las cargas técnicas. ¿Qué es lo que estás alentando acá? Efectivamente estás alentando que las personas construyan más o en todo caso regularicen sus edificaciones, porque se entiende que la edificación se ha realizado pues antes del 31 de diciembre de 2016. Digo, se entiende, no quiero pensar pues que se estén validando edificaciones que han terminado el año 2017, 2018, 2019, no quiero pensar en eso, ¿no? Pero eso es una primera, se puede decir, una primera modificación importante, ¿no? Actualmente, ustedes pueden hacer una segunda regularización de edificaciones sin levantar cargas técnicas anteriores. Es un primer punto. El otro aspecto también importante es que ya no se presenta el certificado de parámetros urbanísticos, ¿no? Antes que salga esta ley, la 3830, era un requisito para poder inscribir una gratificación que presente el certificado de parámetros urbanísticos, ¿no? Pero ¿cuál era el problema? El problema es que había muchas cargas, ¿no? Si tú ves el parámetro urbanístico,
a veces no coincide pues con el que en su momento estaba, ¿no? Imaginemos que construyen en el año 80, digamos, ¿eh? En el cual era permitido pues las construcciones sin mucho control de repente. Pero saco un parámetro urbanístico del año 2017, por ejemplo, y ahí aparece pues que hay discrepancia, no concuerda el retiro, la área libre, no concuerda el orden normativo, y en fin. Entonces, en ese caso, pues, vamos a tener que dividir las cargas técnicas, ¿no? Conforme al parámetro que nos presenten ahora. Y lo que hace este reglamento es eliminar, ¿no? Es decir, ya no va a ser necesario presentar ese código de parámetros urbanísticos. ¿Y por qué? Yo pienso que de repente muchos registradores agarraban el parámetro urbanístico y empezaban a observar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya no es necesario presentar el certificado de parámetros urbanísticos. Ese es punto número 1. Punto 2, es que el verificador tiene que declarar que el predio no se encuentra incurso en una causal de improcedencia. 1. Tiene que ser declaración jurada para decir que el predio cumple con los parámetros urbanísticos edificadores. Entonces, ustedes se dan cuenta, se está incrementando mayores responsabilidades a los verificadores. Les contaré un caso, miren. Cuando estaba en Tacna, ya será por el 2017, habíamos abierto PAT a un verificador. ¿Por qué? Porque su declaración que él decía, la construcción había terminado, por ejemplo, el año 98, pero lo que decía la municipalidad era que era falso, ¿no? Que esa construcción recién había culminado, era reciente, había culminado el año 2010, ¿no? Entonces, le denunciaron pues al verificador, ¿no? El verificador lo denunciaron y tuvimos que sancionarlo, ¿no? Pero antes de eso, el verificador usó la palabra, se entrevistó y decía algo interesante, ¿no? El verificador decía, pero ¿por qué me van a sancionar a mí si el que me ha inducido de error en tu caso es el propietario, ¿no? Entonces yo lo escuché y le dije, ¿y cómo así el propietario te ha inducido de error? Porque el propietario me ha presentado un peritaje judicial. Y el peritaje judicial aprecia pues que la construcción había sido pues en el año 98. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que decía pues el verificador, que él había guiado todos sus informes en un peritaje, ¿no? Y le decía, pero ¿cómo sabes tú que ese peritaje se refiere a esa edificación, ¿no? Además, por último, le decía, ¿cómo vas a declarar algo que no estás seguro, ¿no? Entonces, el verificador decía, en ese momento, ¿cómo usted determinaría la finalización de la obra, ¿no? Es algo muy, muy complicado, obviamente, ¿no? Pero yo decía, pues en todo caso, pediría pues documentos, ¿no?, al propietario de la construcción, ¿no? Es decir, compra de materiales de construcción y otros tipos de contratos necesarios, ¿no? Entonces, con eso me serviría para llegar a la conclusión que la obra ha terminado aparentemente en tal época, porque es muy difícil calcular pues, la fecha exacta, ¿no? Y entonces, igual se le tuvo que sancionar al verificador, ¿no?, porque ya la municipalidad había hecho una denuncia. En el caso de acá de Lima, he visto varias denuncias de Miraflores, de la Municipalidad de Miraflores, y se han sancionado varios verificadores, ¿no? ¿Y cuál es la metodología en este caso? La Municipalidad de Miraflores tiene fotografías de todos los años de los inmuebles, ¿no? Entonces, es muy difícil pues que un verificador quiera sorprender, ¿no?, a la municipalidad. Y en ese sentido, pues se ha tenido que sancionar a ellos, ¿no? Pero reitero, esta nueva normativa que tenemos nosotros, la ley 3830, el reglamento, el 08 de 2019, son bastante flexibles para que se inscriba una declaración en vía de regularización. Y digo que son flexibles porque ya no se presenta problemas urbanísticos, prácticamente casi todos son declaraciones juradas, declaración jurada tiene causal de improcedencia, declaración jurada de los parámetros urbanísticos. Ahora, ¿y cómo haría el registrador para detectar si hay un tema de cargas técnicas, ¿no? Bueno, en principio tengo el plano de ubicación, ¿no? En el plano de ubicación, ahí puedo ver cuáles son los parámetros del inmueble, ¿no? Y ocurrió un montón de veces que en el FOR, en el informe técnico, el verificador dice, el inmueble no tiene causal de improcedencia, cumple con los parámetros urbanísticos. Así lo declara, así lo firma, pero cuando tú ves el plano de ubicación,
no sale así, ahí aparece que hay cargas técnicas de altura máxima, de área libre, entonces se lo observa, el registro lo observa, ¿no? Al título le dice, si lo desea aclarar por cuanto en su informe técnico dice que no hay cargas, no hay observaciones, pero en tu plano de ubicación aparece otra cosa, entonces sí lo desea aclarar, le dice el registrador, ¿no? Ya, sí, yo pienso que sí, efectivamente el verificador se debería apoyar también de la municipalidad, ¿no? Es decir, si yo fuera verificador, no soy ingeniero, soy abogado, ¿no? Pediría pues a la municipalidad los parámetros urbanísticos, ¿no? Claro, y que me den, si me den los parámetros vigentes a la fecha de la finalización de la obra, ¿no? ¿Para qué? Para evitarme cualquier problema, ¿no? Y es más, lo que debería tratar es que mi plan de ubicación, mi FOR, y los planes de distribución coincidan, ¿no? Eso es importante, que sea coincidencia, ¿no? Porque ¿cómo va a ser, por ejemplo, el informe verificador dice una cosa, en tu plan de ubicación dice otra cosa? Es natural que el registrador pues se moleste, ¿no? ¿Qué pasa aquí, no? Y el otro tema también son las causales de improcedencia, ¿no? Eso es un poquito complicado. Voy a poner unos casos, tenemos tiempo, señores. Ya, a ver, vamos a un ratito. Me van a disculpar si salgo de la pantalla grande. Dije, necesito para hacer mis gráficos. Ya, en la pantalla grande no me alcanza mucho espacio para hacer un gráfico. Ya, miren. Voy a salir la pantalla grande un ratito nada más. Voy a crear otra diapositiva. Y aquí vamos a ampliar, a ver si se puede. Ya, ahí vamos a intentar hacer unos gráficos, ¿no? A ver. Vamos a analizar un poco la problemática con las causales de improcedencia, ¿ya? Ya hemos criticado el tema de los que no se presentan parámetros. Ahora es una declaración jurada. Vamos a analizar un poco la causal de improcedencia. Ya. Si a mí el registrador reviso el título y aparece una causal de improcedencia, ¿qué voy a hacer? Voy a tachar el título, ¿no? Tache, porque es insubsanable, ¿no? Ya. Eso es algo básico que ustedes ya lo saben. Porque se entiende que la causal de improcedencia se analiza antes de hacer la edificación. Es decir, yo como verificador debo estar bien seguro que ese periodo no reúne una causal de improcedencia, ¿no? Pero, ¿qué pasaría, reitero acá, si el verificador dice no hay causal de improcedencia, no causal de improcedencia, ¿no? Y esto se inscribe, ¿no? Se inscribe la categoría de fábrica, el reglamento interno y las independizaciones, ¿no? Se inscribió. ¿Y qué sucede aquí? Que en realidad sí era una zona de riesgo, pero el registrador no tiene cómo detectarlo, porque el registrador no va al campo, el registrador no va al lugar y verifica pues que es una zona de riesgo, ¿no? Y era una zona de riesgo. Además, los títulos no van a catastro, ¿no? Al menos la zona 9 no van a catastro de director de fábrica. Y por ahí toma conocimiento CNEPRED, o en este caso, pues, quien pudiera tomar conocimiento, o Ministerio de Cultura, ¿no? Cualquier entidad, o CERNAM, digamos, que tome conocimiento. Y ellos, de oficio, ¿no? De oficio, emiten un informe verificador, ¿verdad? En que algo dicen que hay causal de improcedencia. Pero esto llega a registro después que ya se inscribió las independizaciones y acá se han inscrito ya compra-ventas, hipotecas. Exacto. ¿Qué va a pasar cuando llegue una comunicación de la entidad respectiva diciendo que existe causal de improcedencia? Yo tendría que inscribir en la partida matriz este informe verificador, ¿ya? Y también trasladar a cada una de las independizadas, ¿no? Pero aquí hay un problema, porque se entiende pues prácticamente que estoy eliminando ya las independizaciones, porque si una causal de improcedencia, significa pues que esa fábrica nunca se había verificado, ¿no? Que esa declarificación prácticamente no es válida, ¿no? Entonces, ese es un problema un poco de darle demasiado poder, ¿no? a un verificador. Porque lo regular, ¿qué lo hubiera sido? Miren lo regular, ¿ah? Un ratito, por favor. Ya está, ampliamos la imagen. Lo regular, reitero, hubiera sido lo siguiente, ¿no?
Yo soy verificador y veo, constato que es una zona de riesgo. ¿Qué hago? Remito el expediente al verificador ad hoc. Imaginemos que sea CNPRED. Y espero que CNPRED se pronuncie, ¿no? Se pronuncie y diga, aquí hay una causal de procedencia. Una vez que tengo conocimiento de ese informe verificador ad hoc, recién yo digo, ¿puedo declarar fábrica o no puedo declarar fábrica? Porque si se hubiera equivocado CNPRED, ellos asumirían responsabilidad. Pero en la práctica eso no ocurre, ¿no? En la práctica, según lo que dice el tribunal, solamente puede pedir verificador ad hoc el verificador responsable. Es decir, yo no debo decirle al verificador responsable, oye, ¿por qué no pides informe verificador ad hoc? Eso ya depende del verificador responsable, ¿no? Entonces tenemos este problema, pues justamente, con los títulos de la fábrica, en el cual puede inscribirse más adelante el informe verificador ad hoc de una entidad, y eso puede generar perjuicios, pues, para los propietarios, ¿no? ¿Alguna pregunta, señores, hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien, esto es lo que dice el reglamento, que antes pues se necesitaba levantar las cargas técnicas inscritas, ahora ya no. Conforme a la disposición complementaria transitoria, ya no necesito levantar las cargas técnicas para una segunda regularización. Entonces, esta es un poco la problemática que vamos a estar viendo acerca de la lectorificación. Vamos a ver unos casos más prácticos, ya hemos terminado la parte ya de la exposición. Quisiera saber si ustedes tienen algunas preguntas, señores, algunas preguntas sobre la lectorificación. ¿No hay preguntas? Bien, vamos a ver entonces algunas observaciones que se realizan pues en la lectorificación. Un momentito, por favor. Ya voy a compartir en pantalla. Ya. Las observaciones más frecuentes por lectorificación, ya, se dan por la discrepancia, ¿no? Es decir, a veces presenta la memoria descriptiva, ¿ya? La memoria descriptiva hace referencia a un predio de 250 metros, ¿ya? Pero cuando revisamos el plano de ubicación, el plano de ubicación dice 245 metros. Y reviso el plano de distribución. ¿Qué dice el plano de distribución? No, solamente corresponde a 247 metros. Entonces, el registrador observa, dice, pero ¿cómo es posible que en tu memoria dice 250, en plano de ubicación 245 y en tu plano de distribución 247, ¿no? ¿Qué está pasando, no? ¿Cuál va a ser tomado en cuenta, ¿no? Entonces, me parece que es una observación válida, ¿no? Porque hay una información discrepante. Y eso pasa bastante, ¿no? En fábricas vemos que los planos a veces no coinciden con sus memorias, no coinciden su plano de ubicación con su plano de distribución. Entonces, una primera causal de estas observaciones en el registro de predios, cuando escribimos los criterios de edificación, son las discrepancias, ¿ya? Hay discrepancias en la documentación interna que presentan. No coincide, reitero, su plano de ubicación, su plano de distribución y sus memorias descriptivas, ¿ya? Ese sería un primer punto en el cual se ha estado haciendo observaciones, ¿no? Otro motivo también con el cual se observa bastante los títulos. Un segundo, por favor. Se refiere también, bueno,
más que observación son tachas, ¿no? Se refiere a la competencia notaria. Mire, según la ley 27157 y la ley 27333, es competente el notario, ya, donde se ubica el inmueble, ¿no? Vamos a ver, imaginemos que el inmueble se ubica en Surco. ¿Qué notario sería competente? Cualquier notario de Lima, ¿no? Notario de Lima. Pero por cosas que desconocemos, aparece certificando un notario del Callao. Como ustedes saben muy bien, los notarios del Callao tienen competencia en el Callao. No tienen competencia en la provincia de Lima. Por lo tanto, ese título se tacha. ¿Ya? Entonces, a veces no se inscriben los títulos de clasificación porque no respetan el tema de las competencias de los notarios. ¿Ya? En cualquier momento, señores, pueden interrumpir ustedes, no hay ningún problema. Otro motivo también por el cual se ha solido observando, ¿no?, es lo siguiente, el tema de los aleros externos. A ver, Lucía, a ver, ¿qué entiendes por alero externo, Lucía? ¿Qué es un alero externo? Lucía está. ¿Ninguno? ¿Alguien tiene una idea de qué es un alero externo? ¿Para qué sirven los aleros? A ver, ¿qué me dice? A ver, acá está. Ya, un techo. Ya. ¿Otra idea más, señores? ¿De los aleros externos? ¿Ningunos? Ya, tenemos tiempo, vamos a ver. Sí, tenemos algo de tiempo, ya, miren. Voy a explicarles un poco, ya, miren. El Código Civil regula lo que es el derecho a propiedad, ¿no? Derecho a propiedad, y específicamente lo que es la propiedad predial, ¿no? Dice, pues, el Código Civil que uno es propietario en forma perpendicular como una proyección. A ver. Voy a tratar de usar otra pizarra, señores, porque esa pizarra no me gusta mucho. Voy a descartar esto. ¿Ya? Voy a ver si acá puedo utilizar otra pizarra, ¿ya? Un momentito, por favor. Un segundito. Voy a dejar de compartir un rato. Voy a poner una pizarra. A ver, vamos a ver cómo funciona esa pizarra. A ver, vamos a ver si sirve, ¿ya? ¿Está bien? No hemos oído. Vamos a utilizar nomás aquí, que es más bonito. Ya, esto acá, ya. Me gusta trabajar más con esto acá. Ya, ahí está. Ya, miren. A ver. El Código Civil nos dice que nosotros somos propietarios de todo esto. ¿Ya está bien acá? Todo lo que se construye hacia arriba o hacia abajo, soy propietario, huerta es propietario. Es en forma perpendicular, ¿no? Es decir, si mi terreno tiene acá 10 y acá tiene 20, yo puedo construir hacia arriba, ¿no? O puedo construir hacia abajo, mi sótano. Claro que si choca a recursos naturales, ya no me pertenece, ¿no? Eso pertenece pues al Estado. Si encuentro agua, encuentro petróleo, encuentro oro, no es mi propiedad, es del Estado, ¿no? Es otra cosa. Pero yo puedo construir hacia arriba, sí, pero tengo un límite, ¿no? Las normas
aeronáutica y me dicen hasta dónde nomás puedo construir, porque si no se chocó un avión. Tampoco puede elevar en forma ilimitada, ¿no? Entonces, los aleros externos, ¿qué cosas son? Son adornos. Entonces, el primer concepto vamos a poner acá. Entonces vamos a poner acá que los aleros, ya, los aleros vienen a ser pues adornos, ¿ya? Entonces llamamos nosotros, imaginemos que esta es mi construcción, arribita, ¿ya? Y haré pues unos aleros por acá, ¿no? Este es mi alero, ¿no? Según el reglamento de certificaciones deben tener como máximo 0.5 metros, ¿no? Eso es 50 centímetros, ¿correcto? ¿Y qué ocurre? Entonces, ¿para qué sirven los aleros? Como un adorno, o también para que protege la lluvia, ¿no? Cuando cae la lluvia, ya no le moja, ¿no? No malogra la pared, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de los aleros. No tiene otra finalidad. Pero en nuestro país, ¿qué ocurre? En nuestro país hace lo siguiente. En nuestro país, señores, no ven así al alero, ¿no? En nuestro país hacen lo siguiente, miren. ¿Veis? Esta es la casa, ya, tiene esta forma, y acá extienden una especie de, se puede decir, una especie de techo, ¿ya? Y sobre eso construyen. Segundo piso, construyen esto. Ah, ¿no ven mi pizarra? A ver, un ratito. A ver, ¿me confirman si lo ven, por favor, mi pizarra? ¿Lo confirman? ¿Lo pueden ver? Sí lo ven, ¿no? Ya. Entonces, acá es un techo, es como un balcón y construyen encima. Esto, señores, no es alero. Esto se llama invasión. Están invadiendo la vía pública. Esta es vía pública. Y esta construcción de acá no les pertenece, pues. Ya. Entonces, cuando me tocaba inscribir estos títulos, como estos casos, eh, por supuesto, es una prohibición de vía aérea, ¿no? Las vías se eleva también, la prohibición es arriba, ¿no? Es una prohibición de la vía pública, ¿no? O sea, no es de propiedad particular, porque reitero, según el Código Civil, ustedes son propietarios solamente de esto de acá. Y todo lo que se arriba vaya, ¿no? Que el reglamento de edificaciones les autorice para hacer adornos o protección de lluvias, es otra cosa, ¿ya? No, si hablamos de aires, los aires solamente se van a hacer sobre la proyección de esto. O sea, tú puedes vender aires sobre ese nivel. Pero esto no es de propiedad, pues. Esto acá es una invasión a la proyección de la vía pública. Y en nuestro país ocurre eso. Tenemos construcciones en Cusco, Cajamarca, que han construido, o sea, han agarrado, bueno, ¿qué será? Pues, ¿no? Una especie de fierros, las construcciones. Y acá le han hecho cementos, han montado columnas, ¿no? Y entonces sobre eso han construido. Entonces cuando me tocaba inscribir estos títulos, ¿ya? Yo lo observaba, ¿no? Estos son aleros externos, me decían. Y tenía que verse como carga técnica, ¿no? En realidad, desde el punto de vista, estos no son aleros externos. Es más, no deberían ser a registro. Pero sin embargo, ya muchas fábricas se han hecho de esa forma, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Miren, cuando ellos quieren inscribir su reglamento interno en indemnización, es muy complicado que se escriba, porque no va a cuadrar, pero no es que tu área ocupada aquí es 200, y acá ya no aparece 200, aparece 250, 280. No va a cuadrar, pues. Y ahí va a haber problemas, ¿no? Entonces, estas caras técnicas, entre comillas, caras técnicas de aleros externos, no se va a poder levantar, pues. Porque ¿cómo le vas a levantar? Ahí tiene que ser una demolición, ¿no? Porque acá no hay otra forma de levantarlo. Cuando varias veces el verificador ha presentado su nuevo informe técnico, ya no existe carga, entonces dice, ya. ¿Por qué no existe carga? Porque en el año de edificación eso estaba permitido. ¿Así? ¿De qué año es tu edificación? Es del año 80.
así, pero en el año 70 ya había un reglamento nacional de construcciones, ¿no? Y ahí ya se hablaba de esta porción. No, esos son voladizos, sí, pero no, prácticamente lo mismo. Entonces, ese tipo de cargas técnicas va a quedar ahí. Y entonces, definitivamente, pues, no lo voy a poder levantar, ¿no? Ahí se va a quedar ahí el alero externo. ¿Qué puede pasar? A ver, lo que puede pasar es seguramente más adelante esta persona adquiere la propiedad de este terreno, amplía su propiedad, imagino que se acorta la vía, y ahí podrá sanear, ¿no? Ampliando su propiedad, prescribiendo de repente, no sé, podrá sanear eso, ¿no? Pero eso va a ser complicado, porque para eso previamente hay que modificar las vías, ¿no? Y eso no es muy sencillo la modificación de las vías, ¿no? Que son bienes de dominio público, ¿no? Pero es lo que se hace. Entonces, una cara técnica de alero externo, llamado entre comillas alero externo, porque el alero, reitero, solamente sirve como un adorno o para una protección de lluvias. Sin embargo, en la práctica en nuestro país no se hace eso. Otros factores de observación de las edificaciones, por acá, ya, aparte que hemos visto nosotros el tema de los aleros, ya, y el tema de discrepancias también. He visto mucho que hay problemas con el área libre. ¿Ya? Vamos a poner acá uno el área libre. A ver, ¿qué pasa? Mire, mm, se ha pensado como regla general que el área libre debe estar pues en el primer piso, ¿no? Esta pizarra nunca me ha gustado. ¿Usa esta pizarra? No, no me gusta esta pizarra. Vamos a utilizar otro tipo de pizarra. Mejor me quedo con esta. ¿Ya? Ya miren, entonces le decía a ustedes que el tema del área libre había problemas, porque debería ser el primer piso, ¿no? Pero hay algunos casos de unas municipalidades, ¿no? Que el primer piso es todo estacionamiento, ¿no? Y prácticamente pues ahí no hay área techada, ¿no? Entonces lo que ahí se está haciendo es, a partir del segundo piso, las áreas libres, se calculan, ¿no? Son casos bien particulares, no, no es lo común. En verdad general, nosotros definimos el área libre por el piso, pero aún puede haber unas municipalidades, ¿ya? En el cual también se puede permitir calcular el área libre a partir del segundo piso, ¿no? ¿Es posible? Sí, sí es posible, ¿no? Pero algunas veces se usaron por eso. Y otro tema también que se ha observado, ¿ya? Pero esto ya con ocasión ya de inscribir el reglamento interno con el plan de liberalización, ocurre que algunas veces es un poco complicado identificar el piso de la unidad inmobiliaria. Eso es raro. Bien, sobre todo en los estacionamientos. Ya ha ocurrido algunos inconvenientes. Voy a poner acá el ejemplo. Ya, imaginemos, señores, que esto es primer piso, segundo piso, tercer piso y cuarto piso. Vamos a poner acá. 1, 2, 3, cuarto piso. ¿Ya? Imaginemos que por acá esté un sótano, ¿ya? Un sótano 1, ¿ya? Sótano 1. Hay algunos estacionamientos que no están en el primero ni en el segundo, están en el medio. Es medio extraño. Usted mira, ¿cómo es eso? Sí, hay edificios que tienen esta forma, ¿no? Que su estacionamiento está justamente por acá. Entonces, pero ¿cuál es el problema para el registrador? El registrador, cuando tiene que inscribir, cuando ponen el asiento, tiene que identificar, ¿no? ¿Ya? Primer piso, hay, por ejemplo, un hall, ¿no? Segundo piso, departamentos. ¿Y el estacionamiento dónde está? No sabes si poner en el sótano 1 o en el primer piso, porque está justamente pues casi en el medio, ¿no? En ese caso, se le pide pues un corte y donde ocupe mayor área, se le tendrá que ubicarlo. Pero son casos en los cuales generan estos problemas, ¿no? En la inscripción de las fábricas, ¿no? Y también hemos tenido algunos problemas, ya casi ya para culminar, con el tema
la afiliación de la obra, ¿no? Eso ya creo que ya lo hemos adelantado. En la afiliación de la obra, pues, algunas veces hay omisiones, ¿ya? Y no se consigna la afiliación de la obra, ¿no? O alguna vez lo consignan en forma errada, ¿no? Imaginemos que ellos estaban realizando una edificación y ponen, pues, 2017, ¿no? Ustedes saben bien que la autorización es solamente hasta el 31 de diciembre de 2016. Esto es con la ley de regularizaciones. Entonces se va a tachar el título, ¿no? Porque no existe, pues, no se puede, no está autorizado para que alguien regularice su edificación en el 2017, ¿no? Tendría que haber puesto 31 de diciembre de 2016. Por ahí también se tacha esos títulos, ¿no? Muy bien, esos son los casos que hemos estado viendo de autorificación, en cual ha habido estos. ¿Cuál ha habido algunas modificaciones normativas positivas, ¿no? Sobre todo, reitero, que si ahora hay discrepancia entre plano y memoria, va a prevalecer lo que digan los planos. Una modificación positiva. Y también se ha trasladado esas modificaciones cuando son declaratorias de fábrica, independización, reglamento interno, ¿no? Entonces, esa parte ha permitido una mejor calificación más fluida, ¿no? Actualmente, los títulos de declaración se presentan en forma física, ¿no? Estamos solicitando que se puedan presentar en forma virtual, como la mayoría de títulos, compraventa, hipoteca, embargo, ¿no? Medidas cautelares. Inclusive el Poder Judicial ingresa a título físico. Hay algunas municipalidades ya que han hecho convenios con la SUNAR, ¿ya? Entonces, estas municipalidades sí están presentando ya títulos virtuales. Claro que por ahora han empezado con numeración, nomenclatura, ¿no? Pero lo ideal es que también presenten, pues, declaratorias de fábricas en forma virtual, ¿no? Utilizando la plataforma SIT-SUNAR. Y eso nos va a ayudar para evitar justamente la falsificación de documentos, ¿no? Y con eso nosotros consideramos, pues, que las declaratorias de verificación van a mejorar su ingreso al registro, ¿no? Porque si estamos seguros que es un documento auténtico, ya no hay tanto problema, pues, para su calificación registrada. Entonces, una forma de apoyar que se escriban los títulos más rápidamente es con los títulos virtuales de fábrica. Tengan en cuenta ustedes que actualmente la mayoría de registradores trabajamos, pues, en forma remota. Entonces, que el título llegue a registro físicamente, lo tengamos que digitalizar, que le pongamos firma digital de en este caso, un fedatario informático, ¿no? Toma tiempo, nos toma 2 días, a veces 3 días, 4 días. Pero si llegaría en forma digital, sería mucho más rápido. Claro que ahí el registro tendría que tener pantallas mucho más amplias, mucho más grandes, ¿no? Pero eso ayudaría bastante a la calificación registrada de estos títulos, ¿no? El otro aspecto también es que a veces cuando presentan inmobiliarias títulos grandes, estamos hablando pues 100 unidades, ¿no? 40, 50 unidades, a veces no presentan el formato digital de la memoria ejecutiva, ¿no? Ni de reglamento interno, ¿no? Eso también dificulta, ¿no? Imagínense ustedes que un digitador tenga que generar pues 100 partidas y no tenga los datos para jalarlos. Entonces, lo ideal sería que cuando se presenten estos títulos, ya se presente pues en formato digital. En Word, jalamos la información, pegamos y es mucho más fácil pues la digitación y así puedo firmar rápidamente estos títulos, ¿no? Y señores, esto es lo que queríamos hablar el día de hoy con respecto a la vectorificación. Hemos hablado de la vectorificación que hace la municipalidad. Existe un tema pendiente de repente, si se va a seguir o no ampliando estas normas de regulación excepcionales, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Una parte negativa es pues, que se debilita un poco a las municipalidades, ¿no? En realidad, debería fortalecerse mejor las municipalidades, ¿no? Una parte positiva es que hay un mayor acceso, ¿no? A veces las municipalidades son muy burocráticas, toma mucho tiempo, y eso pues a la postre les ha ido perjudicando, ¿no? Pero yo creo que una situación excepcional no se debería convertir en general, debería haber una fecha máxima, ¿no? Para regularizar especificaciones ocultas. Sin embargo, seguramente, pues, de aquí a unos años más van a ver que existe otra norma que amplía, ¿no? Que amplía el tema de la regulación de edificaciones, ¿no? Y en este caso también hay 3 juegos que se presentan, ¿no? El original que se queda en registro, de los juegos en el foro, uno se va a la municipalidad
y uno se vuelve el usuario, ¿no? Y la municipalidad pues hace un control de fiscalización posterior, no todo seguramente, ¿no? Pero la mayoría lo hace. Y ahí es donde encuentran pues estos problemas, ¿no? De información que está inscrita y lo que la municipalidad tiene, ¿no? Entonces, la idea es evitar justamente estos problemas porque involucran al registrador, ¿no? A un registrador lo llaman. ¿Por qué se ha inscrito esta verificación? Porque el verificador señaló en su informe técnico lo siguiente, ¿no? Pero la municipalidad dice otra cosa, dice que aquí nunca existió este tipo de verificación. Y quieran o no, te compromete al registrador, ¿no? Por más que la norma diga que es responsabilidad exclusiva del verificador. Entonces, por ello, yo sí considero que debería haber un apoyo en las municipalidades, en los parámetros urbanísticos, para evitar estos conflictos futuros, ¿no? Porque no se termina con la inscripción registral, ¿no? Hay un control de fiscalización posterior y muchas veces esto llega al Poder Judicial. Bien, bien, señores, les agradezco mucho su atención. Me gustaría que participen más, porque es un poco aburrido hablar solo. Siempre en todas mis clases con mis alumnos trato de que ellos participen, ¿no? Pero en fin, de repente es un tema nuevo para ustedes. Esperemos que los próximos temas sean mucho más, más cómodos, ¿no? En el cual pueden participar un poco mejor. Bien, muchas gracias a todos, les agradezco, ya será en otra oportunidad. Nos vemos, señores, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta mañana. Muchas gracias.